Esta ponencia tiene por objetivo presentar y analizar la experiencia educativa e indigenista implementada por Moisés Sáenz Garza y su equipo entre junio de 1932 y enero de 1933 en la comunidad de Purépecha de Carapán, ubicada en la Cañada de los 11 Pueblos en el estado de Michoacán. Conocida como Estación Experimental de Carapán, dicha experiencia conjuntó distintas preocupaciones tales como la documentación de realidades indígenas, el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Michoacán, el fomento de la conciencia nacional entre los mismos, la implementación de programas educativos inspirados por el modelo pragmatismo e instrumental de la investigación, acción del filósofo paradigma y destacado pedagogo John Dee de 1859 a 1952. ¿Esto qué quiere decir? Que además esta acción indigenista provocó varias disciplinas acordes con la idea de implementar un desarrollo integral, abarcando las muchas perspectivas bajo las cuales había que enfocar el problema de rezago educativo en que estaban sumergidas la gran mayoría de las comunidades campesinas e indígenas del país. Por ende, Carapan es una distribución antropológica mediante la etnografía realizada por el etnólogo Carlos Basauri, un ensayo pedagógico, ya que además de atender a los niños de la región, se implementó una suerte de educación para adultos mediante varios talleres de sensibilización e iniciación a la lectura y las artes en general. Un primer paso hacia la construcción del trabajo social, cuyo foco de atención eran las familias y sus carencias. Pues Carapán ha sido un caso ejemplar en la promoción de la educación indígena en México, porque sabemos que ha habido esos esfuerzos para establecer los programas educativos que busquen ese respeto y esa valoración de la cosmovisión purépecha. También sabemos que estos programas buscan esa incorporación de las perspectivas y la sabiduría indígena en la misma enseñanza. También a que al mismo tiempo cumple con los requisitos curriculares oficiales. Principalmente menciona que la educación en Carapán también ha desempeñado un cierto papel fundamental e importante en lo que sería la preservación, que básicamente se refiere a proteger su idioma purépecha. Además también nos habla sobre varios programas educativos que habían incluido la enseñanza de la lengua indígena. Esto que va dirigido, pues, esto permite que las nuevas generaciones puedan continuar comunicándose con su idioma ancestral para así poder conectar con sus antepasados y poder llegar a una comunicación más concreta. En Carapán, al igual que en muchas otras comunidades indígenas en México, la educación indígena busca preservar la cultura, las tradiciones y los valores de las comunidades locales. Y esto se logra a través de programas educativos que incorporan elementos de la lengua y la cultura indígena en su plan de estudios. Las escuelas indígenas en Carapán pueden ofrecer clases en la lengua indígena local, también lo que es el español para garantizar que los estudiantes mantengan su habilidad lingüística y para que tengan esa conexión con sus raíces. Al igual que estos programas educativos, buscan promover lo que es el respeto y la valoración de la identidad indígena, así como fomentar un sentido de pertenencia y orgullo en sus mismos estudiantes. También la educación indígena en Carapán podría incluir actividades y proyectos que enseñen sobre la historia, las tradiciones artísticas y lo que es la medicina tradicional, además de otros aspectos culturales importantes para la misma comunidad. La participación también de los ancianos y líderes comunitarios pueden ser fundamentales en la transmisión de conocimientos y en el enriquecimiento de la experiencia educativa. También, por último, es muy importante destacar que la educación indígena enfrenta muchos desafíos, como lo es la falta de recursos y la necesidad de adaptarse a las demandas contemporáneas,
mientras que se perceban las prácticas culturales auténticas. En muchos casos, esto busca un equilibrio entre el conocimiento tradicional y las habilidades necesarias para la vida moderna. La acción indigenista provocó varias disciplinas acordes con la idea de implementar un desarrollo integral, abarcando las muchas perspectivas bajo las cuales habían que enfocar el problema del rasgo educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban sumergidas la gran mayoría de las comunidades campesinas e indígenas del país. Por ende, Carapan es una contribución antropológica mediante la etnografía realizada por el etnólogo Carlos Basuri, un ensayo pedagógico, ya que además de esto, el objetivo del proyecto era a lo mismo romper con lo que Sáenz consideraba característico de las mentalidades del México de aquel entonces, que decía, somos un país de regiones, de patrias chicas. En este sentido, la figura y la trayectoria del pedagogo Sanz, junto con la de otros destacados educadores como Rafael Ramírez, son elementales claves para entender no solo las bases filosóficas y metodológicas en que estaban en este proyecto, sino que también el curso tomado por las políticas indigenísticas del Estado por revolucionario. Como en todos los proyectos educativos que se inspiraron directamente de las experiencias de Carapan, como ha sido el caso, los llamados proyectos tarástocos. Estos proyectos inconclusos de Carapan nos permiten entender y conceptualizar cómo en víspera de la presidencia de Lázaro Cárdenas se empezaba a dar programas que tenían que ver con una visión articulada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el desarrollo, aunque no dejaba de ser una concepción construida desde fuera y a espaldas de cualquier forma de concentración con los grupos indígenas, en esta situación apremiante de reconstrucción nacional. Esto sin duda era un hilo de historia mexicana contemporánea de la relación entre desarrollo y territorio, donde la escuela es un medio rural, sirve que a veces también el enlace democrático e institucional de cuando en cuando es el principal motor para proyectar unidades rurales, campesinas e indígenas en un diseño participativo, ciudadano Inicialmente, y la educación en nacional. Carapán se ha centrado Dicho de otra manera, principalmente en podemos querer potenciar, buscar fomentar, construir en una querer mirada influir distinta el del respeto proyecto por de el Carapan, territorio y considerando sobre en los años algunos de auge ciertos recursos del naturales que marxismo son en las ciencias muy sociales y fundamentales para la antropológicas en México. comunidad en la que se Una encuentran. También por otro lado, ejemplificación nos tanto del habla que la enseñanza de colonialismo prácticas interno sostenibles y realizado su por el relación Estado en armoniosa con la naturaleza, detrimento de pues las son ciertos comunidades valores indígenas del muy país y esenciales sus que intereses van particulares. transmitiendo a Y través esto de que la quiere educación. también porque el beneficio de las regionales como una prueba de avasallamiento del país al poder político y económico del vecino norteamericano. A pesar de que Carapan hizo grandes esfuerzos, aún así tuvo que enfrentar desafíos en la educación, puesto que no tenían los suficientes recursos para implementarla. También la necesidad de equilibrar las tradiciones en la educación moderna fue uno de ellos,
pero sin embargo y sin duda alguna, la comunidad estaba sumamente comprometida en que tenía que sacar o salir de estos desafíos para que así les garantizara un futuro sólido para sus jóvenes y también tener una preservación de su cultura. Orígenes indígenas y conservación de tradiciones. Carapan tiene una rica historia indígena y gran parte de su población pertenece a la etnia purépecha. La comunidad ha luchado por preservar sus tradiciones culturales, idioma y formas de vida. En este contexto, la educación juega un papel crucial en la transmisión de los saberes tradicionales a las nuevas generaciones, garantizando así la comunidad de su identidad cultural.